La vuelta a las clases presenciales ha sido todo un desafío para la educación, para los profesores, también para la realidad del carisma salesiano en la pedagogía, en la enseñanza. Y hoy día vamos a conversar con un profesor de una realidad que también es diferente a la de muchos otros colegios, es una realidad de educación agrícola, de educación de un colegio internado. Y estamos conversando y vamos a comenzar esta conversación con el profesor Ricardo Soto de la Escuela Agrícola Salesiana de Catemu. ¿Cómo estás, Ricardo? Muy bien, gracias. ¿Y tú? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Muy bien, gracias por este tiempo, también por darnos esta instancia de poder conversar. Quería partir preguntándote eso, de entrada, ¿cómo ha sido la experiencia del retorno de alumnos o de la presencialidad, específicamente en la realidad de ustedes que dista un poco de la realidad a lo mejor de otros colegios salesianos? Bueno, ha sido una experiencia, primero, bien, evidentemente nueva y que ha sido una experiencia nueva para todos. Una experiencia en donde, en primer lugar, fue de mucho entusiasmo en un principio, quizás con algunos elementos de improvisación al reconocer que hay elementos que obviamente uno no considera, jóvenes que todavía no llegaban, ¿cierto? No llegaban a clases, pero dentro de todo, como el ambiente de muchas ganas de entrar a la escuela. Especialmente eso se percibió con respecto a los jóvenes, a los niños. Los jóvenes llegaron con mucho entusiasmo, son jóvenes de séptimo a cuarto medio, que primero son de distintas comunas, comunas tanto de la región metropolitana, de la quinta región y de la cuarta región, que vienen durante la semana y se van el fin de semana a sus casas. Entonces, dentro de esa realidad, muchos llegaron con una llegada muy efusiva, eh, de mucho entusiasmo. En un principio veíamos sí una reacción distinta de algunos jóvenes, especialmente que eran más o llegaron más retraídos y otros que llegaron con una expresión un poquito más de ánimo, de conversación, de querer hablar su experiencia. Eh, entonces, ¿cómo fue la experiencia? ¿Cómo fue mirarlo? Primero, eso fue la primera parte, una primera parte de dos extremos de ánimo, especialmente en los jóvenes, de mucha efusividad, de querer comentar todo lo que vivían y también algunos que llegaron un poquito más retraídos. Eh, Eso en un principio. Con respecto a nuestra labor docente, también fue el ir observando, el ir mirando. Eso fue es nuestra primera premisa, ir observando cómo van las cosas, van, digamos, las reacciones, cómo van las actitudes de nuestros jóvenes, y después ir caminando, ir avanzando en el año, primero partiendo con digamos, con horarios normales de clase, pero después ya tuvimos que tomar la opción de la flexibilidad para ir acotando también digamos, el horario, porque también se evidenció que era muy extenso y muy estresante para la llegada en un principio. Entonces, ir regulando aquello fue muy valioso porque teníamos, por ejemplo, 15 minutos de recreo, tuvimos que aumentarlo a 20 y esos 5 minutos eran muy valiosos para tener una actitud, digamos, distinta en la sala de clase. En cuanto, por ejemplo, a convivencia escolar, se ha visto eh, que si bien estamos en un ambiente rural que nos ayuda mucho también en nuestras relaciones y sabiendo que es un colegio, digamos, de 314 estudiantes, eh, es como un colegio muy, muy familiar, pero dentro de todo ello es como lo que ayudó mucho fue especialmente el generar este ambiente de familiaridad, el empezar inmediatamente con los grupos pastorales, y así se ha podido mantener la convivencia escolar. ¿Qué es lo que se ha visto en el transcurso hasta ahora? Eso. También ciertos problemas de salud mental,
que han ido como increciendo y que hemos estado tratando de estar al tanto. Eh, no hay como actitudes de jóvenes irrespetuosos o que tengan actitudes ¿De violencia, por ejemplo? disruptivas, ¿Mm? claro, disruptivas. Sí hay, bueno, siempre hay excepciones, pero nos hemos mantenido como bien en nuestra escuela en cuanto al tema de convivencia, pero hay que estar siempre atentos, hay que ser muy preventivos en ese caso. Y hemos estado ahí atentos a lo que pueda suceder. Y en esa prevención em, estamos también muy preocupados y estamos tomando ya decisiones en cuanto al tema de salud mental de los jóvenes porque se han visto casos de crisis de pánico, de jóvenes que después de haber tenido cierta, o sea, cierta realidad en sus casas, llegaron con actitudes distintas a la escuela y esas se han tenido que abordar en este tiempo. Eh, Profesor y en Ricardo, eso, por eso estamos trabajando desde pastoral y de todas las áreas de la escuela. Ujú, ok, no, sí, muchas gracias. Disculpa la interrupción. Yo quería preguntarte ahora, ¿cómo eso ha repercutido en el cuerpo docente, en ustedes? Porque ujú, yo conversaba con otros especialistas y me decían, bueno, no estábamos preparados para a lo mejor una realidad como la que vivimos y tal como tú describes, han tenido que ir flexibilizando o cambiando, evolucionando de acuerdo en la medida en que se va avanzando en el año. Pero, cómo se han resentido ustedes? También desde el punto de vista psicológico, emocional, como cuerpo docente, han tenido muchas licencias, por ejemplo, han tenido profesores que a lo mejor han llegado y se han ido, como ha pasado en otros colegios en Chile, obviamente más allá de la ujú, realidad salesiana, que en marzo se estaban yendo algunos porque ujú, fue muy ujú. fuerte la llegada. ¿Cómo ha sido eso para ustedes como profesores? Mira, en cuanto a proporción, si hablamos de proporción, yo creo que no ha sido una realidad extrema el tema de las licencias. Sí han existido licencias en casos particulares, pero no ha sido una cantidad extrema. Eh, sí, por ejemplo, hemos tenido casos en que hay profesores que por temas de distancia, de llegar acá a la escuela, han tenido que tomar la decisión de renunciar, pero han sido como casos anexos. Sí, se ha visto, eh, obviamente se ha tenido que ir regulando porque ya empezó, digamos, la presencialidad y hubo flexibilización del currículum, etcétera, en el tiempo de pandemia, como el ir adaptando a una realidad, digamos, normal, entre comillas, o digamos, corriente. eh, Esa realidad ha sido como mucho más, cómo decirlo? Ha sido igual complejo en cuanto al estrés laboral, pero se ha ido también tratando de regular desde lo preventivo. Por eso que somos como observadores de nuestra realidad, y ahí vamos mediando, vamos viendo, no, quizá aquí tenemos que frenar un poco, tenemos que ir avanzando, tenemos que ir flexibilizando los horarios, y eso hemos estado haciendo especialmente también por los profesores. Entonces, por ejemplo, este tiempo que se aumentó de descanso, también ha sido también algo como una oportunidad también para aliviar el cuerpo, porque ha sido también un tema ha sido igual eh, digamos, un estado de cansancio que es evidente al tratar de adecuarse a la presencialidad nuevamente. Y también con estos cambios de flexibilización, que evidentemente también generan movimiento interno, especialmente con los docentes. ¿Y cómo están trabajando ustedes el tema del autocuidado, el tema em, del el estar, de manejarte también, lo pregunto nuevamente, disculpa, de la emoción? ¿Están haciendo algún tipo de trabajo en conjunto, algún tipo de atención para ustedes? ¿Cómo trabajan eso para enfrentar esto que claramente tiene una consecuencia,
pero que ¿Mm? también es necesario a través de la identidad propia del carisma salesiano ir enfrentando o previniendo, como decías tú. ¿Cómo lo ¿Mm? hacen ustedes como profesores para eso? Bueno, de partida nuestra escuela tiene un carácter muy, desde una visión muy agroecológica. Entonces hemos estado trabajando mucho en cuanto al cuidado del medio ambiente y para ello, por ejemplo, empezamos este año un trabajo experiencial con los docentes de trabajo con la tierra y nos fuimos a una granja que está aquí cerca, que se llama la granja Edelweiss, donde pudimos trabajar un poco desde el trabajo en la tierra, conectarnos con la naturaleza para empezar de alguna forma bien este año. Evidentemente, después empezaron las exigencias de trabajo en la presencialidad que provoca el cansancio evidente, pero se ha ido trabajando también desde lo preventivo, desde los cuidados de los tiempos de los profesores, pero creemos, y es lo que hemos conversado también como equipo, que hace falta mucho más para el autocuidado con los docentes. Entonces, para el siguiente semestre ya se vienen encuentros experienciales de sentido comunitario, de acompañamiento, de momentos de tranquilidad, de compartir, para generar ese ambiente familiar que puede ayudar también al autocuidado. Ok. Bueno, finalmente, profesor Ricardo, quería preguntarte para ti personalmente, ¿cómo ha sido este regreso a la presencialidad personalmente, de acuerdo a lo que tú has vivido, desde tu punto de vista muy subjetivo, muy personal? ¿Cómo ha sido este retorno a la No, presencialidad? para mí ha sido vital, porque creo que a nosotros, bueno, a mí personalmente, porque dijiste que hablara personalmente, lo que nos mueve vocacionalmente son los jóvenes. Y era como extraño estar ante una pantalla donde muchas veces, a veces no prendían las cámaras y uno se imaginaba que estaban y te contestaban de repente, hablaban, de repente prendían una cámara. Entonces, volver a la presencialidad ha sido vital para, para darse cuenta que todo lo que uno lleva, la vocación que uno tiene también va haciendo y dando frutos en los jóvenes y con los jóvenes. Entonces, en ese sentido, para mí ha sido vital y de una inyección de energía importante el hecho de volver a la presencialidad, totalmente. Con las dificultades que conlleva, con los problemas de salud mental, que también ha sido también muy evidente, pero con digamos, con la actitud de decir y expresar que, que vamos a sortear este desafío con creces. Muy bien, bueno, esa es la conversación. Te agradecemos nuevamente, profesor Ricardo Soto, que es de la Escuela Agrícola Salesiana de Catemu, en esta conversación aquí en el Boletín Salesiano. Muchas gracias. Muchas gracias, que estés muy bien.